Hola, en esta charla trataremos un tema muy común en los campos de producción petrolera, como es el drenaje de agua de recipientes presurizados o no, recipientes atmosféricos como tanques, por ejemplo, o presurizados como separadores trifásicos o separadores de crudo y agua. Generalmente, este control se complica y crea problemas operacionales debido a diferentes factores que trataremos de mencionar, los más comunes, durante la charla. Pero también es nuestra intención suministrar una forma eficiente de resolver esos problemas y brindar un control de drenaje efectivo que esté libre del mayor inconveniente que podría ser la salida de petróleo con el volumen de agua retirado de los recipientes. Antes de iniciar el tema técnico de esta charla, quisiera mencionar a la empresa Artec Ingeniería que auspicia este evento y que ha estado por más de 28 años en la industria argentina proveyendo de equipamiento tanto en el área eléctrica como en medición y control de procesos de oil and gas. Eh, Todos los productos que representa pues, son de altísima calidad y han sido reconocidos ampliamente en la industria. La ingeniería también está presente en países vecinos a la Argentina, como Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, y también con actividades concretas en Colombia. En todas ellas, pues, no solo se ha dedicado al suministro de equipos, sino también, y eso consideramos muy importante, a la búsqueda de soluciones a los problemas de la industria tanto, como mencioné anteriormente, en el área eléctrica como en el sector de medición y control de la industria petrolera y gasífera. Específicamente en el área de oil and gas, Artec Ingeniería representa varios fabricantes, así como también produce soluciones propias como la tecnología ACM que se menciona acá, con patente en el territorio argentino de Artec Ingeniería. En la charla de hoy nos estaremos refiriendo particularmente al dispositivo ID, esto por detección de interfase, patentado y producido por Agar Corporation, que es una empresa basada en Houston, Texas, Estados Unidos. Bien, daremos inicio a nuestra charla revisando el contenido que tenemos previsto para la misma. En primer lugar, trataremos de establecer un objetivo de control cuando nos proponemos drenar agua. De este objetivo de control va a depender la estrategia y los elementos que debemos considerar y también los inconvenientes que pudieran presentarse, las condiciones de proceso a las cuales nos vamos a enfrentar. Veremos cuál ha sido tradicionalmente el enfoque que se le ha brindado a este objetivo, a este planteamiento de control y en contraste el enfoque que brinda Artec basado en equipos AGA, específicamente en el sensor ID, que es, ya como ya lo mencionamos anteriormente, detector de interfase, y veremos la ventaja que este dispositivo, el uso de esta tecnología, lleva con respecto a las otras tecnologías disponibles y ofreceremos unos beneficios, ejemplos de beneficios publicados en revistas reconocidas. Bien, el primer objetivo que uno pudiera pensar que se puede plantear sería el de mantener una mezcla promedio en un recipiente. Quizás no parezca tan común, pero puede haber algún caso en que lo único que se requiera sea mantener, digamos, un porcentaje de agua y un porcentaje de petróleo dentro de un recipiente. Esto, aunque parezca extraño, pues es lo que pareciera suceder en muchos casos que hemos atendido en la industria, donde se está viendo un promedio solamente de la mezcla
y no se ataca la calidad del fluido que se está drenando inicialmente. Luego estaría el objetivo de extraer agua, solamente agua de proceso, evitando la salida de petróleo. La salida de algo de petróleo, pues bajo un proceso físico de separación, siempre será imposible en un 100%, pero sí sabemos que el contenido de petróleo de existir en el agua debiera estar muy limitado a unos cuantos ppm, generalmente en el orden de unos 200 ppm, que pudieran ser tolerables. Pero este pareciera ser el objetivo más común y estaría en sintonía con el esquema de tratamiento, tanto de deshidratación como de también tratamiento de agua posteriormente. También otro objetivo podría ser el de minimizar el contenido de agua que está a la salida de petróleo, es decir, una parte superior, si pensamos en un tanque, ¿verdad? Y pudiera ver el agua saliendo por abajo y por el fondo y por el tope el petróleo. Esto sería un complemento, pudiera ser. Si nos centramos solamente en este objetivo, podemos descuidar la calidad del agua que estamos extrayendo y allí podríamos entonces tener problemas serios de alto contenido de petróleo perdido o que acompañe el agua, ¿no?, que se está drenando. Entonces, alguno de estos objetivos, de definirlos, pues nos podría conducir a una tecnología de sensor como la que mostramos acá abajo, bien bastante convencionales y tradicionales, como el uso de desplazadores, otras tecnologías como sensores capacitivos, radar de onda guiada, que algo más reciente, pero que también veremos sufren de algunas limitaciones. Y por supuesto hablaremos del Agar-ID, que es el dispositivo en el cual estamos basando nuestro enfoque. ¿Y cuál sería el enfoque entonces tradicional? Bueno, generalmente cuando hablamos con la gente, pues espera de que exista un nivel de agua libre que se pueda mantener a cierta altura. Eso, por supuesto, es pensando de que tenemos dos fluidos de diferentes densidades y van a evolucionar a una estratificación que va a permitir definir ese nivel de agua libre. Por supuesto, entonces, en función de eso, se buscarían unos sensores que lo único que tendrían como misión sería ubicar ese nivel de agua libre en todo el recipiente, establecer la altura a la que se encuentra el nivel de agua libre y manipular entonces una válvula de salida de agua que si el nivel está a 2 metros, pues podemos sacar agua confiadamente por el fondo porque seguramente no va a haber agua, no va a haber petróleo en el agua que estemos drenando. Eso sería un primer enfoque. Para los que hemos trabajado en aguas arriba, en los campos de producción, este enfoque ideal o tradicional nos suena bastante ideal. ¿Y por qué? Bueno, porque ¿qué pasa si realmente ese nivel de agua libre en que estamos basando toda la estrategia no existe claramente definido? Es decir, no vamos desde petróleo a pasar a agua inmediatamente en forma abrupta, sino que va a haber algo adicional allí. Veamos qué puede ser. El enfoque ideal, digamos, tradicional o digamos, sin mucho estudio, o que puede suceder bajo unas condiciones muy especiales, es la estratificación ideal, ¿no? Pensamos que una mezcla de fluidos de diferente densidad van a evolucionar hacia una estratificación claramente definida. Esto podría ser así si pensamos en fluidos que están altamente diferenciados en sus densidades y que además no cuentan ningún tipo de fluidos intermedios como emulsiones o dispersión. Esto podría ser, por ejemplo, nafta sobre agua o aceites crudo, petróleo liviano, muy liviano, condensado natural, en fin. Serían casos excepcionales que de tenerlo, pues seguramente son un alivio operacional porque van a conducir a una separación rápida, eficiente y sin mayores problemas. Allí muchas tecnologías podrían ser utilizadas, como vamos a ver más adelante. Pero lo que en general observamos en los campos petroleros
sobre todo por fluidos que no están plenamente estabilizados, es decir, que no terminan de desgasificarse o de deshidratarse el crudo, o el agua también puede tener algún tipo de emulsiones, que existe este tema, por ejemplo, de las emulsiones, que deben ser tratados desde el pozo mismo y que muchas veces ocurren algún inconveniente, hay algunas fallas, el fluido no llega debidamente tratado, pues sí se van acumulando. Entonces, en esa interfase se van acumulando unas combinaciones de ambos fluidos que no permiten que exista una interfase claramente definida. O sea, ese nivel de agua libre que hablábamos idealmente, o que pudiera ser el enfoque más general, realmente no va a existir. No va a existir, sino que lo que vamos a tener es una interfase de un ancho que depende de la cantidad de problemas que tengamos, bien sea con emulsiones o de dispersión, o también de algún otro fluido. Hemos encontrado casos acá en Argentina, por ejemplo, de existencia de mercurio, y se deposita justo en esa interfase. Entonces, estaríamos hablando de una interfase no bien definida, un nivel de agua libre que realmente no existe, que no está bien definido. Eso ocurre tanto en tanques atmosféricos como en recipientes presurizados, donde se acentúa además ese problema debido a la dinámica que deben tener los fluidos en los recipientes, en los separadores, por ejemplo. Siempre vamos a tener algo de dinámica, si bien las condiciones son casi estáticas, como en los tanques, tenemos la condición ideal en los tanques, pero en los separadores tenemos siempre algún tipo de movimiento del fluido, y eso ocasiona dispersión, y vamos a tener entonces que se puede ir acumulando tanto el efecto de posibles emulsiones como también de dispersión, que va a estar empeorando y puede llevar a la salida de agua con alto contenido de petróleo. Y por ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque entonces ese contenido de petróleo, recuperarlo puede ser bastante costoso. En los separadores trifásicos es muy común este tipo de problemas, tanto debido a las características del petróleo y el agua, que por la proximidad en las densidades puede no estar estratificado en el tiempo de retención que se tenga disponible, como también a la dinámica que puede ser afectada, por ejemplo, por el accionamiento de la válvula de salida de agua. Si se acciona muy rápidamente en forma brusca, pues puede ocasionar ondas de presión que desestabilizan la estratificación y también van a conducir a un alto contenido de petróleo en el agua. Esta condición de una interfase no claramente definida va en contra de los principios de operación que se tienen en general en forma convencional. Tanto el desplazador como el radar de onda guiada suponen de entrada en su concepción de que va a existir un nivel de agua libre claramente definido. Al no existir, pues generalmente van a ocasionar fallas, van a indicar lecturas incorrectas o altamente aleatorias. En el caso de sensores capacitivos, en el mejor de los casos, pudieran generar un valor promedio. Por eso le decía anteriormente, pues si el objetivo es tener un valor promedio digamos, de petróleo y de agua dentro del recipiente, pues pudiera servir, pero si lo que queremos es drenar agua de buena calidad, ese sensor, por supuesto, bajo estas condiciones, nos va a crear también un inconveniente mayor. No vamos a poder determinar dónde está el petróleo, dónde comienza el agua. Esto, como le digo, es bastante común en la industria petrolera y nos lleva a explicarnos por qué a veces tenemos más problemas, sobre todo de alto contenido de petróleo en el agua, que después cuesta mucho recuperar. Podemos imaginar la estrategia de control en el drenaje como el conjunto, pues, de un controlador, ¿verdad?, que nos va a dar la acción de control, una válvula que nos va a estar permitiendo la extracción del agua y la regulación del nivel. Esa válvula, como ya les mencioné, la velocidad de accionamiento va a ser crítico. Muchas veces se colocan válvulas de alta capacidad y se accionan rápidamente, y eso ocasiona ondas
que perturban la estratificación, se pierde la estratificación y luego se pierde mucho petróleo con el agua. Eso habría que tenerlo en cuenta conjuntamente con la acción de control. Otros aspectos que hay que tener en cuenta ya del fluido, no tanto de la estrategia de control, más del fluido, es la posible existencia de emulsiones o dispersión, dos procesos diferentes, ¿verdad? Pero que pueden existir y definir una interfase amplia, digamos, ancha, no una superficie claramente establecida, ¿no? Y por supuesto que bajo esas condiciones debemos pensar en que la tecnología que utilicemos para detectar, para iniciar la acción de control, el movimiento de la válvula, pues debe ser un sensor adecuado, de características adecuadas. Entonces, aunque el sensor es la clave, fíjense que hay otros aspectos en los cuales hay que tener en cuenta para un éxito total en el control de drenaje. Nosotros lo que plantea Artec Ingeniería es basarse en un sensor bastante adecuado, como vamos a ver que es el sensor ID, y aplicar la experiencia que se ha tenido en completar el lazo y también bajo situaciones difíciles, y esa experiencia pues suministrarla al cliente, al usuario, como un aporte en la búsqueda de soluciones efectivas. ¿Cuál es la diferencia del control propuesto por Artec en base a productos Agar? Bueno, la diferencia va a ser la verificación de la calidad del agua antes de drenarla. Existe un sensor, entonces, el ID de Agar Corporation, que permite la identificación, la detección de la cantidad de petróleo que hay en el agua. Si, como vemos acá en el dibujo de la izquierda, si existiera una acumulación de emulsiones o una condición adversa, pues el sensor siempre va a mantener una calidad de agua definida a cierta altura, a la altura que se ubique. No va a estar buscando dónde está el nivel de interfase porque muy probablemente no existe, sino que va a estar verificando que lo que va a salir por la salida de agua sea realmente agua con un mínimo, una condición mínima de petróleo, por supuesto, algunos ppm, lo tolerable, pero siempre lo mínimo posible. Si tuviéramos otro, digamos, el enfoque tradicional, otro tipo de sensores, lo que ocurriría es que la interfase podría crecer en ambos sentidos, hacia arriba y hacia abajo, y de allí vendría más que un riesgo, la certeza de que en algún momento vamos a tener un alto contenido de petróleo en la salida. Esta condición, en muchos casos, en forma general, es indeseable por los problemas que acarrea. El sensor ID no es más que una antena que detecta el fluido que está alrededor. ¿Cómo lo hace? Bien, por la teoría de antena conocemos de que estos elementos entregan energía al medio que los rodea. Si este medio es conductivo, va a absorber una gran cantidad de energía. Si es dieléctrico, dependiendo de la permitividad eléctrica o la constante eléctrica, pues va a absorber más o menos energía. El agua de procesos es altamente conductiva y por lo tanto va a absorber mucha más energía que el petróleo, el hidrocarburo que es dieléctrico. Entonces de esta manera, cada vez que el contenido de agua en la proximidad de la antena aumenta, también la energía que absorbe el medio va a aumentar, por supuesto la energía que entrega la antena también va a aumentar y eso se convierte en una demanda de energía eléctrica de la fuente que puede ser detectada y convertida ese nivel de demanda en una señal de 420 miliamperios, con lo que se estaría generando una salida de 420 miliamperios análoga, también puede entregarse en forma digital, en función de la cantidad del agua o de la calidad de agua que está rodeando a la antena. Si hubiera petróleo, la cantidad de agua por supuesto disminuye y disminuiría la señal. Entonces la clave de esto es una calibración donde 4 miliamperios es solo crudo rodea la antena y 20 miliamperios solo agua rodea la antena.
y cualquier punto intermedio va a ser detectado pues, en base a la señal analógica. De esta manera, instalando la antena justo en la altura donde se desea que exista agua ya de una calidad definida, que garantice que la salida siempre va a ser agua de una calidad definida, se puede brindar la certeza de que solamente agua y no petróleo va a ser drenado. Si hubiese algún problema, bien por dispersión o emulsiones, pues lo va a detectar la antena y esas emulsiones o dispersiones van a crecer hacia arriba. Muy probablemente pueda conducir, en casos extremos, a algo de agua en la salida de petróleo que debe ser resuelto en las etapas posteriores de deshidratación del petróleo. O también, como sucede en equipos desaladoras, que existen algunas sondas, veremos más adelante, alguna sonda adicional que permitiría una acción mediante tratamiento químico para romper emulsiones y reducir la interfaz. Como les mencioné, las desaladoras, que vienen a ser una aplicación típica de este tipo de sensores, miles de desaladoras en el mundo, como se indican aquí, han estandarizado ya el drenaje por calidad de agua basado en este tipo de sensores. El sensor ID, que en principio se conoce como de absorción de energía, por lo que ya les expliqué, está en base de la energía radiada. Este arreglo que se muestra acá es bastante común en refinerías. En Argentina prácticamente, bueno, casi todas las refinerías han adoptado este esquema y ha sido pues prácticamente un estándar, ¿no? Otra aplicación importante y que genera altos beneficios es el control del límite inferior de la interfase en tanques durante la carga. Sabemos que para lograr la estratificación de los tanques necesitamos un tiempo de reposo que dependerá, por supuesto, del tipo de petróleo que tengamos. Más pesado, pues más tiempo para reposo se requiere. Pero también sabemos que el agua puede ir alcanzando un nivel de pureza adecuado en menos tiempo que el que toma el deshidratar el petróleo. Esta situación, esta realidad la podemos aprovechar para drenar agua aún cuando se esté cargando, cuando se esté recibiendo producción en el tanque, y lleva a una mejor utilización de la capacidad del tanque, puesto que digamos, el agua, al irse removiendo, pues ese espacio, el volumen que podría estar usando el agua, requiriendo el agua, pues lo podemos utilizar para almacenar petróleo. En Venezuela, esta estrategia nos llevó a una reducción del 25% de la capacidad requerida. Quiere decir que podíamos almacenar más producción si drenábamos el tanque a medida que lo íbamos recibiendo. Como se puede ver en la figura, en la animación, habrían un juego de dos antenas, que es lo que se recomienda. Una primera establecería el control de límite, la que está más alto. Este control de límite es el que va a permitir acá, que se mantenga la calidad de agua a una cierta altura, y luego podrían utilizarse una segunda antena en un nivel más bajo, siempre previendo la posibilidad de que alguna eventualidad suceda en el lazo, quizás la válvula queda con fugas o queda abierta por alguna razón y pueda generarse una alarma pues, o la operación de una segunda válvula de bloqueo para evitar salida de petróleo con el agua. Otra aplicación notable de los sensores ID los representan los tanques de lavado, donde se requiere mantener un volumen adecuado de agua para lavar el petróleo, es decir, para reducir su salinidad. Y por supuesto también en crudos pesados estos tanques de lavado representan una posibilidad de deshidratación. Se puede ver acá el juego de varias antenas
instalada a diferentes alturas, lo que permitiría trabajar con niveles de agua, volúmenes de agua diferentes dependiendo de las características que tenga el petróleo con el que se está trabajando. Otra posibilidad también sería el uso en tanques de descarte o de slop, donde sabemos que el contenido de agua es muy elevado y generalmente se tienen muchas emulsiones, cosa que un nivel de interfase o un nivel de agua libre no va a existir claramente, por supuesto. Y los sensores ID pues vienen como a la medida para ese tipo de aplicaciones. La utilización de este principio de absorción de energía de las ondas ID para distinguir entre dos fluidos, digamos, va más allá de la separación petróleo-agua y también es viable en procesos como refinación, petroquímica o como el que mostramos acá, el ejemplo que mostramos acá de endulzamiento de gas mediante aminas, donde hay diferentes funciones eh, y la diferencia en características eléctricas entre los dos fluidos, que es realmente básicamente lo que se requiere para el accionamiento de este sensor, está presente, ¿no? Siempre que existan diferencias entre las propiedades eléctricas, básicamente la permitividad eléctrica o constante eléctrica, se podrá utilizar este tipo de elementos. Vamos a mencionar algunos ejemplos reales. Tomamos de Hydrocarbon Processing, una revista realmente reconocida dentro del mundo del petróleo. En junio de 98 publicó este artículo. Se refería a un estudio independiente donde se analizó el porcentaje de petróleo que era enviado a los sumideros, al tratamiento de agua, eh, digamos, por problemas en el drenaje o bajo el esquema de drenaje, de control de drenaje que estaban usando en ese momento. Era en refinerías americanas en el Golfo de México. Se estableció en ese estudio que recuperar el petróleo, el costo de recuperarlo estaba cerca de $10 por barril, fue la estimación que se hizo. Y por lo tanto, para la cantidad de petróleo que estaban usando, se estableció que cada 100.000 barriles procesados por esta refinería representaba un costo de recuperación del petróleo entre 1.800.000 a 7.200.000 dólares americanos al año. Este ejemplo lo citamos solamente para reflejar cuánto podría ser el costo de enviar el petróleo con el agua, o sea, de permitir que saliera petróleo con el agua. Si lo queremos recuperar después, va a tener un costo, como hemos dicho anteriormente. En este otro ejemplo se evidencia claramente la diferencia que puede existir entre el enfoque convencional basado en un supuesto nivel de agua libre y el enfoque que hemos estado manejando durante la charla, centrado en la calidad del agua que se va a drenar para evitar que un gran contenido de petróleo también sea drenado junto con el agua. El caso que vamos a presentar o que nos referimos fue publicado en Saudi Aramco Journal of Technology en agosto del 97, ya hace 23 años, lo que les demuestra que esta tecnología ha sido realmente probada y comprobada en campo, por lo que no se trata tampoco de estar probando una tecnología que no esté madura. El caso manejado por Saudi Aramco se centró en una planta de deshidratación que recibía producción y debía remover el agua. Ellos estaban usando en esa planta básicamente sensores desplazadores, esto tipo que es muy común, sensores que son elementos verticales y que han sido tradicionalmente utilizados en la industria para control de nivel. Ellos lo estaban aplicando para el control de interfase agua-petróleo. Para poder mantener unas condiciones aceptables de operación, debían inyectar una cantidad excesiva de rompedores de emulsión para poder mantener esa interfase
relativamente estrecha, ¿no? En condiciones que pueda ser reconocida por los desplazadores. Aún así, el contenido de petróleo que acompañaba al agua drenada era muy alto, demasiado alto para los estándares, para lo que se puede manejar en una planta de tratamiento, y mantener esas condiciones, digamos, de un contenido de petróleo tolerable por la planta de tratamiento de agua, requerían reducir la capacidad. No podían trabajar a capacidad de diseño, sino casi a la mitad, como lo vamos a ver más adelante. Al cambiar, solamente cambiando la tecnología y, por supuesto, tomando en cuenta ya cómo digamos, sensores trabajan en lugar de buscar un nivel de interfase, controlar la calidad del agua drenada, se obtuvieron inmediatamente pues, ahorros evidentes. En primer lugar, lo notaron en la inyección de demulsificante, que ya no tenía que ser tan estricta el control de la interfase, de la emulsión, que podían manejar cierto nivel de emulsión, por lo tanto podían rebajar la inyección de emulsificante, y también notaron que la capacidad de separación se podía llevar a capacidad de diseño de los equipos, porque ahora sí tenían un control efectivo del agua que se estaba drenando. A la propuesta de algunas conclusiones, pues de lo que hemos tratado se desprende de que para el planteo, el desarrollo del control de drenaje que sea efectivo, como lo hemos mencionado al principio, que sea eficiente, en primer lugar debe considerarse aspectos ligados a la naturaleza del fluido y también a los elementos que van a ser utilizados dentro del control. Por supuesto, dentro del elemento de control partimos de la filosofía de control, de la estrategia o del objetivo de control, que ya vimos que pudieran ser varios y que no se debe tomar a la ligera, que esto va a encauzar totalmente las decisiones en cuanto a estrategia y a dispositivo de control que usemos. La estrategia, por supuesto, va a orientar la selección de los elementos que se utilizarán, el tipo de sensor y también el tipo de control, las válvulas, todo esto que van a estar interviniendo en el sistema de control. El control de agua por calidad de agua a drenar, o sea, la idea de verificar primero qué tan pura es el agua que vamos a estar liberando, en lugar de estar pensando de que va a existir un nivel de interfase que lo más probable, al menos en campo, que no exista, representa un sistema ventajoso, un enfoque ventajoso, porque ayuda a evitar altas concentraciones de petróleo en el agua drenada, que después tendría que ser recuperado ese petróleo. Allá vimos que a costos importantes. La mayoría de los sensores que están en el mercado disponible no le van a permitir garantías en la calidad de agua que se drena. Solamente van a estar buscando un nivel de interfase que probablemente, como ya lo vimos, no exista claramente definido por lo menos. ¿Okay? Entonces, de ahí, bueno, habría que también pensar qué tipo de sensor podría estar utilizando. Bien, hemos llegado al final de la charla. Espero que haya sido de interés, pero por sobre todo de utilidad para sus aplicaciones en campos petroleros. Cualquier tipo de información adicional, tanto técnicamente como de los productos que hemos mencionado, pues los invito a ponerse en contacto con Leandro Ponza, quien está a cargo de aplicaciones de Oil and Gas en Artec Ingeniería. Allí pueden ver claramente pues tanto su correo electrónico como su número de teléfono. Quedamos a las órdenes en Artec Ingeniería para proporcionarles orientación sobre este tema y sobre los otros en los cuales hemos desarrollado nuestra experiencia por tantos años de servicio a la industria petrolera. Muchas gracias por su atención.